La Guerra Fría es una época histórica que transcurrió de 1945, al poco tiempo de finalizada la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991 con la caída de la Unión Soviética. Su característica principal fue el enfrentamiento político entre dos bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes querían imponer su ideología y sistema económico al resto del mundo, siendo estos el capitalismo y el socialismo respectivamente. Se le llama Guerra Fría porque no hubo un conflicto bélico como tal entre los protagonistas. Si bien hubo pequeños conflictos armados entre países que eran apoyados por Estados Unidos o por la URSS, la Guerra Fría se trataba más de una batalla estratégica y política para determinar cuál de las dos ideologías era más dominante. Por esta razón, los medios de ataque se centraban más en la propaganda política, la represión cultural e incluso al arte. Siguiendo con esta línea, una de las armas más importantes utilizadas en este conflicto fue el cine, y las razones eran muy sencillas. Al ser un medio tan masivo y accesible para la mayoría de las masas, permitía que los mensajes propagandísticos se expandieran de una manera monumental. Esto no es un canal de historia, pero mejor cállate y déjaselo a un experto. Hazte a un lado y mejor ponte cómodo, porque el día de hoy te voy a contar un poco del cine y Hollywood durante la Guerra Fría. Ambos bloques utilizaron el cine como medio de difusión propagandística. Sin embargo, como era de esperarse, quien más aprovechó el medio fílmico fue Estados Unidos, debido a su gran experiencia y capacidad para narrar historias en la pantalla grande. El cine americano de los años 50 y 60 sufrió un tremendo cambio en comparación con el cine negro de años anteriores. Durante estas décadas, las películas mostraban a hombres bien parecidos, apuestos, trajeados de manera elegante, con una vida sana y con la familia como eje principal. En muchas de las ocasiones, los protagonistas solían ser de clase social muy alta, como es el caso de la película Cómo casarse con un millonario, dirigida por Jean Negulesco en 1953, en la que vemos la historia de unas modelos que usan sus encantos como coartada en la búsqueda de esposos millonarios. Esto en realidad era una estrategia para expandir conductas anti-URSS, introduciendo pequeños guiños y mensajes sutiles al público para promover el famoso American Way of Life, y de esa manera contribuir al objetivo de que todos quisieran vivir como se vivía en los Estados Unidos. En primera instancia, podría pensarse que las películas no tenían fines ideológicos y se trataban de otros simples relatos en una industria tan grande como lo es el cine. Sin embargo, como ya te conté, de manera muy discreta estaban repletas de mensajes que pretendían reflejar un estilo de vida aparentemente deseable para poder imponer su hegemonía al resto del mundo. A partir de 1947, comenzaría en Estados Unidos una inmensa búsqueda por cualquier elemento que mostrara cualquier tipo de indicio sobre conductas de izquierda, liberales o comunistas dentro de la sociedad norteamericana. A este suceso se le conoce de manera general como la caza de brujas. Hollywood fue uno de los sectores que más se vio afectado gracias a ella. La industria fílmica sería sometida en ese entonces a una depuración intensa de todo aquel que sea un sospechoso comunista. Un reflejo de la situación que se vivía en esos años dentro de Hollywood lo podemos encontrar en el libro El cine contado con sencillez, del cual rescato un fragmento que dice: ¿y quién era sospechoso? Pues todo aquel a quien acusara a un colega de serlo y quienes se negaban a delatar a un tercero. Durante aquellos años vergonzosos en Hollywood circulaba una lista negra. Quien formaba parte de ella no encontraba trabajo en la ciudad. Algo muy interesante es que muchos de los que sobrevivieron a esa especie de purga lo hicieron gracias a que se hacían pasar por otras personas. Tal es el caso del guionista Dalton Trumbo, quien firmó bajo pseudónimos guiones de películas como Vacaciones en Roma o The Brave One. Por si fuera poco, la caza de brujas fue utilizada en la industria como un pretexto para poder reducir costos de manera considerable en sus producciones, recortar salarios y despedir de manera desmesurada a empleados con la excusa de ser políticamente incómodos. Este solo fue uno de muchos casos de gente que fue arrestada y despojada de sus actividades laborales gracias a su pensamiento o a las sospechas de los altos mandos. La caza de brujas es un ejemplo claro de cómo la tensión que la Guerra Fría generó en la sociedad norteamericana significó un duro golpe al aspecto cultural y artístico del país. La tensión que había en la atmósfera estadounidense orilló a Hollywood a producir toda una serie de cintas que representaran los momentos de histeria anticomunista de la sociedad norteamericana. Estas películas tenían la intención de difundir una propaganda a favor de los valores nacionales. Desafortunadamente, era tanta la importancia que se le daba a los mensajes ideológicos y políticos que la calidad cinematográfica pasó a segundo plano. Todas estas cintas podían clasificarse en tres grupos: películas convencionales sobre espionaje, en las que el villano era retratado como un soviético que pretendía apoderarse del mundo; películas que trataran el tema del comunismo en los Estados Unidos, en las que el país que sufría las represalias ocasionadas por la maldad del bloque soviético era Estados Unidos; y películas que trataran el tema de la Guerra Fría fuera de los Estados Unidos, que tenían como objetivo el mostrar al enemigo soviético desde fuera de América del Norte y cómo este sembraba un mal en todo el mundo. Una de las estrategias que se utilizaron durante la producción de estos filmes era el de sustituir cualquier tipo de villano por comunistas y soviéticos, tanto a los personajes como a sus propósitos o conductas. Un ejemplo es el de la película Manos Peligrosas, cuya historia original trataba sobre el tráfico
tráfico de drogas y al escribirla, dicho planteamiento cambió de drogas a un microfilm de documentos secretos que los comunistas pretendían sacar de Estados Unidos. Otro ejemplo fue el de los agentes del Eje, quienes fueron sustituidos por agentes soviéticos, tal como se ve en la película The Whip Hand, que narraba la historia de unos comunistas a cargo de una prisión que utilizaban a los prisioneros para experimentos de armamento biológico, cuando en realidad quienes hicieron eso fueron los nazis. Realmente, si nos percatamos un momento, la industria hollywoodense estaba aprovechando cualquier cosa para a toda costa brindar una mala imagen de su enemigo y promover a su sociedad la idea de prevalecer la vida americana. A pesar de que los filmes estaban muy mecanizados, los personajes eran muy arquetípicos y las tramas tenían siempre o casi siempre el mismo fin, durante esta época el cine americano se valió de algunos subgéneros que implementarían como una estrategia para poder transmitir los mensajes de diferente manera. El más importante de ellos fue el de espías. Si bien este subgénero existía desde antes de la Segunda Guerra Mundial, no fue hasta los años 60 que cobró gran relevancia, trayendo consigo a la franquicia de espías por excelencia, James Bond, que haría ruido no solo en la literatura, de donde es originario el personaje, sino también en el cine. A pesar de que el origen del agente 007 con licencia para matar era británico, es curioso que si analizamos un poco, todos los villanos de la franquicia desde 1959 de alguna u otra forma tenían relación con la Unión Soviética. Hollywood se encargó de hacer que el personaje resuene entre su público a partir de 1961, cuando por fin pudieron hacerse de los derechos de todas las novelas. Además de ello, como en las novelas, el villano dejó de hacer referencia a la Unión Soviética y comenzaba a actuar bajo el mando de una organización llamada Spectra, por el hecho de que hacer referencia a las discrepancias que había entre la URSS implicaría retomar la tesis principal de las películas de espías de los años 50, cosa que querían evitar a toda costa para que la franquicia no se volviera anticuada antes de tiempo. Sin embargo, esto no significaba que la Guerra Fría haya quedado de lado en las producciones, ya que en todas las películas la trama principal amenazaba directamente a un mundo libre, sin contar que en 4 de las 5 películas de los 60s se tocaban problemáticas importantes en el contexto de la guerra, como la amenaza nuclear en Goldfinger y Operación Trueno, y la carrera espacial en Doctor No y Solo se vive 2 veces. Era un poco obvio que las intenciones de Estados Unidos seguían direccionadas al conflicto político, a pesar de que la franquicia de 007 haya resultado como una de las entradas más redituables económicas del país durante sus años. Otros de los géneros con los que el cine pretendía adaptar el contexto social y político fue la comedia, con películas como 1, 2, 3 de Billy Wilder en 1961 o Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú del maestro Stanley Kubrick en 1964, en las que estamos repletos de autocríticas satíricas sobre las discrepancias que había entre los dos bloques. En el caso de la peli de Kubrick estamos ante una sátira un poco más fuerte, ya que tiene directa conexión con el pánico real que hace un año, en ese entonces, habría causado la crisis de los misiles. Y bueno amigos, realmente hay muchísimo de qué hablar sobre el cine y la industria de Hollywood durante la Guerra Fría, pero yo te quise traer lo necesario para que pudieras tener el panorama suficiente para por lo menos tener una charla sobre las principales características del medio fílmico durante uno de los sucesos históricos más importantes del siglo XX. Como pudimos ver, no cabe duda que Hollywood supo aprovechar la situación que en esos entonces se vivía, no solo para promover las ideologías de un sistema político y económico que aparentemente era el ideal, sino también para burlarse e incluso mofarse de todo el contexto sociopolítico de una Guerra Fría. Al final debemos tener en cuenta que cada bloque actuaba con base a lo que ellos consideraban correcto, por lo que el definir si las acciones que se llevaban a cabo eran buenas o malas dependerá del contexto y de la visión con la que nosotros las veamos. De todas maneras, y citando al gran filósofo Daddy Yankee, lo que pasó, pasó y ya no se puede cambiar. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor deja tu like y házmelo saber en los comentarios. También comenta de qué otros sucesos históricos te gustaría que analicemos su contexto fílmico. Ya que estás, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video. Mi nombre es Braulio Cuevas y te veo en la próxima. ¡Chao!